Muchas bendiciones. Bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde. Como siempre, un placer acompañándoles. Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes. ¿Qué le tenemos preparado? A continuación, los titulares. Millones de estadounidenses celebran el Día Nacional de Oración. El conservador Santiago Peña ganó las elecciones presidenciales de Paraguay. 98 satanistas se convierten a Jesús según informes del evangelista Sean Feucht. Esto y más en nuestra edición estelar de Mundo Cristiano. Esta semana millones de estadounidenses conmemoraron el Día Nacional de Oración 2023. El evento ocurrió el jueves 4 de mayo y el versículo tema de este año está tomado de la segunda parte de Santiago 5:16, que se encuentra en el Nuevo Testamento de la Biblia, que dice: la oración eficaz y ferviente del justo puede mucho. Esto en la versión traducción de King James. El Día Nacional de Oración contó con una reunión de 90 minutos que fue transmitida en televisión. Este día fue creado como una celebración anual por una resolución conjunta del Congreso en 1952 y promulgado como ley por el presidente Harry S. Truman. Se llevó a cabo el primer jueves de mayo, invitando a las personas a orar por la nación. Y miles de personas soportaron el frío y la lluvia en Maryland el martes para adorar a Dios y para escuchar el mensaje del Evangelio durante la gira God Loves You del evangelista Franklin Graham. Más de 9,000 personas asistieron al evento en el Fairhill Fairgrounds en Elko para escuchar el mensaje alentador lleno de fe. La gira comenzó en La Plata el 29 de abril y continuará haciendo paradas en Virginia antes de terminar en Edenton, California del Norte el 7 de mayo. Cerca de 700 iglesias locales se han asociado con la Asociación Evangelística Billy Graham para el evento. Graham posteó en sus redes sociales que daba gracias a Dios por todos aquellos que respondieron a la invitación de poner su fe y confianza en Jesucristo. Dice que es la mejor decisión que jamás tomarán. El conservador Santiago Peña ganó el domingo contundentemente las elecciones de Paraguay y será el nuevo presidente del país a partir de agosto. El conservador Santiago Peña del Partido Colorado sumó el 43% de los votos en comparación con el 27% de Efraín Alegre, que lideraba una coalición de centroizquierda. Sin duda alguna, los grandes ganadores en estas elecciones en su mayoría fueron los defensores de la vida y la familia, quienes creen en el matrimonio tradicional y quienes defienden los valores fundamentales de una sociedad conservadora como lo es el Paraguay. Quiero agradecer a los miles de paraguayos y paraguayas que en esta larga jornada nos entregaron sus sueños, que confiaron en este proyecto conciliador y patriótico, que depositaron en nuestras manos sus esperanzas para que mañana podamos estar mejor. El actual presidente electo es un economista de 44 años que fue ministro de Hacienda en el gobierno del presidente Cartes, director del Banco Central y trabajó para el Fondo Monetario Internacional. Los votantes también dieron su apoyo a Colorado en las elecciones al Congreso, en las que el Partido Conservador obtuvo mayoría de 45 escaños en el Senado y 80 escaños en la Cámara Baja. El presidente saliente Mario Abdo Benítez llamó a Peña presidente electo en un mensaje de felicitación en las redes sociales antes de que se proclamara oficialmente un ganador. También felicitó al pueblo paraguayo por su gran participación en esta jornada electoral. La victoria ha sido aplaudida por líderes paraguayos, entre ellos el presidente de la Alianza Evangélica Latina y director del medio de comunicación RCC, Juan Cruz, quien publicó un artículo diciendo que en Paraguay ganó la vida y la familia. El pueblo eligió presidente y congresistas que luchen por proteger a los no nacidos y los valores basados en la actual Constitución Nacional, promoviendo políticas que fomentan la creación y el mantenimiento de familias estables. Peña también recibió felicitaciones por parte de presidentes conservadores como Alejandro Yamatei de Guatemala y el conservador Guillermo Lasso de Ecuador. Uno de los compromisos de Santiago Peña, que empezará funciones a partir de agosto, es crear 500,000 empleos en los próximos 5 años para que los paraguayos puedan vivir mejor.
El evangelista Sean Feucht afirma que 98 asistentes a la SatanCon, la convención satánica en Boston, dieron sus vidas a Cristo gracias a predicadores infiltrados. Cientos de personas asistieron a lo que se anunció como la reunión satánica más grande de la historia en Boston, Massachusetts. La convención conocida como SatanCon 2023 se llevó a cabo el pasado fin de semana y se promocionó como un fin de semana de blasfemia. También se celebró el 10º aniversario del templo satánico. Imágenes compartidas por Fox News muestran cómo en la noche de apertura de la convención el viernes, 2 líderes dieron inicio al evento destrozando una Biblia y rompiendo una bandera de línea azul delgada que conmemora a los oficiales de policía. Corearon Hail Satan, un saludo a Satanás. Pero el fin de semana no estuvo completamente empañado por la oscuridad espiritual. El líder de adoración Sean Feucht informa que las fuentes han indicado que docenas de personas que asistieron a la convención realmente entregaron sus vidas a Cristo durante el fin de semana. Mientras estaban rompiendo páginas de la Biblia para dar inicio a la reunión satánica más grande de la historia, SatanCon en Boston, más de 98 asistentes entregaron sus vidas a Jesús, verificado, de evangelistas encubiertos que se infiltraron en la multitud. Los satanistas rechazaron su afirmación de conversión diciendo que no era cierto. El doctor Eric Sprankle, profesor asociado de la Universidad Estatal de Minnesota, atacó el tuit del líder de adoración y escribió: Me presenté en esta conferencia y no había evangelistas encubiertos infiltrándose en la multitud. Es fácil mentir acerca de convertir a 98 satanistas cuando toda tu carrera se basa en la ilusión y el engaño. Feucht respondió a Sprankle que los evangelistas encubiertos eran por definición encubiertos y no fueron expuestos ni notados durante el evento. Al darse a conocer el evento, Intercessors for America había reunido a 500,000 de guerreros de oración. También hubo ministros locales involucrados. En lo que se describió como una contraofensiva espiritual a la SatanCon, el Dr. James Sideras, cofundador de Revive Boston, y su esposa Pascal, programaron una reunión de adoración de 3 días en Boston, el mismo fin de semana, además de un evangelismo por toda la ciudad. Los servicios cristianos se planificaron todas las noches en el Reverie Hotel Boston Common, que estaba a menos de 1 milla de la convención. A pesar de las denuncias, siguen aumentando las violaciones a la libertad religiosa alrededor de todo el mundo. Conozca dónde y cómo se da esto al volver de la pausa. Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Hola, soy Francisco Laínez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. La Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos presentó un informe anual en el que señala los países de todo el mundo donde se viola la libertad religiosa de forma sistemática y atroz. La persecución religiosa va en aumento. Así lo deja entrever la portada del informe de este año, donde aparece el rostro de la difunta Masha Amini, una mujer iraní asesinada el año pasado por la policía de Irán por violar la ley del velo del país. Este es solo uno de los muchos ejemplos de ataques a la libertad religiosa en todo el mundo.
Este informe no solo rastrea los incidentes para que los infractores rindan cuentas, también obtiene apoyo bipartidista. No se equivoquen, la libertad de culto es un derecho humano fundamental. De hecho, es una libertad que trasciende las fronteras y cuando se ve amenazada, Estados Unidos tiene el deber sagrado de hablar. Las recomendaciones de este año incluyen mantener en la lista a 12 países especialmente preocupantes. Entre ellos figuran infractores reincidentes como Birmania, China, Cuba, Irán, Corea del Norte, Rusia y Arabia Saudí. También se puso sobre aviso a 5 nuevos países: Afganistán, India, Nigeria, Siria y Vietnam. Las violaciones están en aumento, las amenazas, las detenciones y cosas peores están aumentando en todo el mundo. Aunque este esfuerzo es de alcance internacional, también hay una creciente preocupación por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Este es un momento muy difícil para la libertad religiosa en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos. Aunque eso está fuera del ámbito de nuestro mandato, Dios es el enemigo número uno. Una creencia religiosa es el enemigo número uno. En cualquier sistema que exija una total lealtad a los dictadores y a los regímenes que están allí. Funcionarios de la USCIRF afirman que Corea del Norte es probablemente el país donde los cristianos se enfrentan a la persecución más severa en todo el mundo. El vicepresidente de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el rabino Abraham Cooper, dijo que el estado de la libertad religiosa en todo el mundo es muy sombrío. La religión está bajo ataque. La libertad religiosa es algo que niegan muchos gobiernos. La USCIRF espera que el presidente, el Departamento de Estado y el Congreso tomen medidas para hacer frente a las violaciones de la libertad religiosa, ya que cree que todos los países mencionados en el informe están atentos a la respuesta por parte de Estados Unidos. Seguimos con más. Ecuador ha estado pasando por momentos muy complicados debido a la inestabilidad económica, la violencia que empeora a diario, entre otros factores. El pastor Carlos Villacrés, fundador de una de las iglesias más grandes de la ciudad de Guayaquil, ha escrito un libro cuyo propósito es llegar a las personas y ayudarlas con sus procesos y a poder encaminarse a sus sueños una vez más. Veamos. Ecuador es un país que atraviesa un duro momento en cuanto a seguridad, política y economía. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil. A esto, sumarle que luego de la pandemia, para muchos, recuperar la esperanza en sus proyectos personales, sueños y la vida en general no ha sido un tema fácil. De sus emociones y su alegría están lo que vendrá. Eso, el pastor Carlos Villacrés lo sabe muy bien. Por eso ha lanzado el libro Es Tiempo de Crecer, un escrito de 173 páginas en el que, entre otras cosas, deja a los lectores una fórmula para poner en acción esos planes que muchos dejaron de lado debido a la inestabilidad que dejan estos tiempos. Carlos Villacrés, conferencista, pastor, empresario y coach certificado, afirma que su pasión es poder ayudar a los más necesitados y por eso, además de ser el fundador de la iglesia Casa de Fe, que opera en Guayaquil, Ecuador, desde el 2009, también tiene una fundación, entre otros proyectos. Hoy, cuenta que este libro es una obra que por medio de experiencias, conceptos y anécdotas, lleva a los lectores a encontrar un camino que permita el crecimiento de todo aquel que anhele hacerlo. Las oportunidades nos vienen a todos. Y creo que la pandemia vino en otra forma a querer pretender esfumarnos las oportunidades. Y muchos sueños se vieron frustrados, muchos proyectos se detuvieron. Entonces creo que el libro se vuelve esta oportunidad de recordarnos la habilidad que tenemos dada por Dios. Acuérdate que cuando Dios nos crea con la capacidad de multiplicar y fructificar. Y eso tiene que ver con crecimiento, definitivamente. Entonces, viene, como diríamos, como anillo al dedo, saliendo de esta pandemia, el poder tener en las manos este material que te inspira realmente a crecer, que es un regalo que Dios nos ha dado a todos. Todo tiene su tiempo. El pastor Carlos Villacrés, con años de trabajo dentro del ministerio, es una de las figuras cristianas ecuatorianas con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Actualmente colabora con uno de los principales medios de comunicación del país
¿Cómo se siente usted al estar en una plataforma, en este caso un programa de televisión, que le permite llevar un mensaje a las personas dentro del país? Para mí es una oportunidad y cada vez que me toca estar en la televisión o estar frente a un medio, paso por el nervio, pero luego paso por la oportunidad en decir, es una puerta abierta a compartir lo que desde muy muchacho yo soñé. Porque recuerdo yo que yo de chiquillo hablaba de Jesús y me miraba en la televisión, me miraba en una plataforma. Los tiempos que vivimos como país y en el mundo en general afectan a todos. Sin embargo, el pastor alienta a los feligreses a aferrarse a la palabra para poder seguir adelante y nunca dejar ir la esperanza de que podemos construir un mejor futuro y la vida que deseamos. Estos tiempos, como deja ver la Biblia en la historia del pueblo de Dios, son oportunidades para volvernos a Él, tomarnos de su mano, buscar su presencia, y eso es crecer en esa roca, que cuando venga el tiempo seco, cuando venga el calor, dice que no veremos el calor, que la hoja permanecerá verde y que podemos dar fruto. Ya está trabajando en un segundo libro, con el que espera poder seguir compartiendo cada palabra de fe que lo ha hecho más fuerte y las vivencias que ha tenido para poder alentar al pueblo, siempre como efecto de una vida dedicada a servir a Dios y a las personas. Desde Guayaquil, Ecuador, Josabeth Carchi, Mundo Cristiano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, pasó por Israel esta semana. Él es un firme defensor de Israel y podría ser aspirante a la nominación presidencial republicana. Paul Stroud nos informa sobre su viaje. DeSantis vino a Israel para firmar acuerdos con empresas israelíes y firmar proyectos de ley de apoyo al pueblo judío. Lo que no vino a hacer fue interferir en la ardiente política de la nación judía, como la gran batalla sobre la reforma del poder judicial. En cuanto a la reforma judicial, mi opinión es que Estados Unidos debe ser un fuerte aliado de Israel. No debería inmiscuirse en asuntos internos. Ese es el debate que está teniendo lugar aquí. Evidentemente, está que arde, pero sinceramente me parece a mí, como forastero que llega, que al fin y al cabo es saludable sacar estas cosas a la luz. Vino para respaldar a Israel en su acalorada disputa por la zona que algunos llaman territorios ocupados, pero que los judíos consideran sus antiguas tierras de Judea y Samaria. Esas son las tierras judías más históricas que existen, se remontan a miles y miles de años. Es decir, algunos de los debates modernos actúan como si de alguna manera los judíos hubieran decidido aparecer aquí y reclamar un Estado. No, fueron exiliados, fueron dispersados a la fuerza, pero aquí es donde nació el pueblo judío. Y afirma que Estados Unidos tiene que ayudar a Israel y algunas naciones árabes a unirse para hacerle frente al actor más mortífero de la región, Irán. ¿Qué es lo que está bien en Oriente Medio y qué es lo que está mal en Oriente Medio? Y lo que está bien en Oriente Medio es Israel. Lo que está bien en Oriente Medio es que Israel trabaje con los EAU y Bahrein. Lo que está mal en Oriente Medio es el terrorismo iraní. Y asegurándonos de que tenemos buenos aliados árabes trabajando con Estados Unidos y trabajando con Israel. Así es como se combaten las amenazas de un país como Irán. Paul Stroud, CBN News, Jerusalén. Al volver conoceremos el significado que tiene la celebración del Shavuot o Pentecostés, tanto para Israel como para los cristianos. Ya volvemos. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Continuamos con más de Mundo Cristiano.
Después de la Pascua, la Biblia le dice al pueblo judío que cuente 49 días hasta el Shavuot o el Pentecostés. Y también esto tiene un significado para los cristianos. Nuestra corresponsal de Oriente Medio, Judy Stoll, nos tiene la historia. Se conoce como contar el Omer, que se encuentra en Levítico 23, donde dice: desde el día siguiente al sábado, día en que trajiste la gavilla de la ofrenda mecida, cuenta 7 semanas completas. Cuenta 50 días hasta el día después del séptimo sábado. Es un eslabón, es una cadena. El Omer conecta a la Pascua con Shavuot. Es una cadena irrompible y hay una importante lección espiritual en esto para nosotros. Nos enseña que la salvación es tanto la redención, lo que tuvo lugar en la Pascua, como la morada del Espíritu de Dios que nos capacita para llevar a cabo esa salvación. Un Omer era una unidad de medida utilizada para el grano en tiempos bíblicos. Así que el Omer se cuenta cada noche después de las oraciones nocturnas de Maariv. Diremos el Omer juntos. Diremos el día y lo reconoceremos y luego leeremos un texto del capítulo 67 del Salmo. Bose Michael de First Fruits of Zion dice que el Omer se habría contado así en tiempos de Jesús y sus discípulos habrían orado proféticamente la lectura tradicional del Salmo 67. Dice: para que tu camino sea conocido en la tierra, tu salvación entre todas las naciones, y todas las naciones de la tierra le temerán. Así que al contar el Omer, estamos reflexionando no solo sobre lo que ocurrió en la Pascua hace solo unas semanas, sino que nos estamos dirigiendo a un tiempo en el que Dios nos dio su Torá, sus instrucciones, su voluntad y su sabiduría para que podamos ser ese pueblo salvado y redimido que Él nos liberó para ser. Conocida como la fiesta de las semanas o Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Los judíos celebran este día como el día en que Dios entregó la ley a Moisés. ¿Qué ocurre en Shavuot, en Pentecostés? El Espíritu desciende, las naciones están representadas, y el mensaje era que la salvación de Dios no es solo para el pueblo judío, sino que es para todas las naciones. Y eso es lo que tuvo lugar en Hechos capítulo 2. Fue un cumplimiento de muchas maneras de esta oración que el pueblo judío ha orado y sigue orando para que todas las naciones, todos los pueblos conozcan a Dios y sus instrucciones y sus caminos. Julie Stoll, Noticias CBN, Jerusalén. La supervivencia de Israel contra todo pronóstico es un logro que probablemente no se habría producido sin un ejército resistente. Desde sus pequeños comienzos hasta ahora, la fuerza de combate israelí es una de las mejores del mundo. Cuando David Ben-Gurión anunció la formación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, 6 naciones árabes circundantes atacaron al recién nacido país en cuestión de horas. Luego fueron pequeñas unidades de gente muy patriota, algunos de ellos supervivientes del Holocausto que acaban de llegar del barco desde Europa y se pusieron los uniformes de la CFDI y se unieron a la batalla y defendieron Israel en 1948 contra 6 ejércitos árabes. CBN News entrevistó al teniente coronel Jonathan Conricus sobre las Fuerzas de Defensa de Israel, la CFDI, desde sus comienzos en 1948 hasta la actualidad. Tiene una perspectiva clave, ya que ha servido en la CFDI durante más de 20 años, los últimos 4 como su principal portavoz internacional. Desde aquella guerra inicial que amenazó su temprana existencia, la pequeña y joven nación se enfrentó a la guerra de 1967 y 1973, cuando los enemigos de Israel intentaron aniquilar el país en inferioridad numérica y de armamento. Conricus afirma que Israel seguía teniendo las de ganar. Yo diría que nuestra mayor ventaja y lo que ha permitido a Israel salir victorioso en el campo de la batalla y fuera de él para derrotar a los ejércitos árabes que avanzan en una proporción de 1 a 10, lo que realmente ha estado en el centro de esos logros han sido los excelentes hombres y mujeres que sirven en la CFDI. Nunca se trató del material, ni de los aviones, ni de los tanques, ni de las armas. Se trataba del espíritu humano, de su compromiso con la misión y de su absoluta comprensión de que cuando miran atrás ven su hogar. Conricus lo atribuye a los soldados israelíes, que son conscientes de que son a la vez primera y última línea de defensa.
Saben que sus padres, su familia, sus comunidades dependen de ello y por eso han conseguido logros asombrosos en el campo de batalla, sabiendo que si fracasan, el país está en peligro. Conricus dice que Israel se enfrenta probablemente a la mayor diversidad de amenazas militares. En el extremo inferior, Israel tiene que hacer frente hoy en día a amenazas de baja intensidad como lanzadores de piedras, apuñaladores y ataques con coches, y en el extremo superior del espectro tenemos que ser capaces de hacer frente a misiles balísticos intercontinentales, quizás en el futuro muy inminente con cabezas nucleares que vuelan desde Irán. Tenemos que ser capaces de hacer frente a todo lo que está en medio de todo eso y combinado, a veces simultáneamente, a veces en diferentes frentes al mismo tiempo. Y como principal portavoz de la FDI, durante años Conricus sabe que Israel también permanece en la primera línea de batalla mediática. Lo que me pareció más desafiante es que muchas veces sentí, y puedo respaldar esto con cifras y detalles, sentí que a Israel se le exige unos niveles casi imposibles. Ningún otro ejército del mundo está sometido a tanto escrutinio y a un interés y una información internacional tan implacable. Y muchas veces lo que se confunde en la cobertura internacional es la cronología de los hechos, lo que ocurrió primero y lo que ocurrió después, y la causa y el efecto. Muchas veces vemos que eso confunde en la información internacional. Cuando los medios de comunicación o los titulares dicen que Israel atacó Gaza matando a 5 palestinos, pero no se mencionan los cohetes lanzados antes contra Israel, contra civiles israelíes que fueron interceptados por la cúpula de hierro o que causaron víctimas en Israel. Pero se hablará de las acciones israelíes y muchas veces le robará a los espectadores y consumidores de los medios de comunicación el contexto real de la historia y la complejidad de la situación y las amenazas a las que se enfrenta Israel. En un momento en el que Israel sigue enfrentándose a amenazas a su existencia, Conricus espera que la FDI de hoy pueda captar el espíritu de aquellos primeros pioneros. Volver a nuestras raíces de 1948 o incluso antes de eso. Observar el espíritu audaz de las FDI y recordarnos a nosotros mismos que este tipo de espíritu, este tipo de capacidad de asumir riesgos calculados, de atacar preventivamente, de no esperar a que el enemigo tome la iniciativa, sino de llevar la batalla al enemigo y hacer cosas audaces, valientes y creativos es, en mi opinión, lo que se necesita en todos los frentes contra nuestros enemigos. El mensaje debe ser que Israel es fuerte, está centrado, tiene las capacidades y, lo que es más importante, la voluntad de salvaguardarse y defenderse. Definitivamente un ejemplo de que Dios sigue cuidando a los suyos. Recuerde que puede comentar en nuestras redes sociales, estamos como Mundo Cristiano. Les esperamos en la próxima con mucho más y que Dios les bendiga.